Transgresivos, Transgresivas. un podcast que pretende hacer relevantes los sonidos del rock desde los eventos culturales, sociales y políticos. Presenta Sebastián Tabima. Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos de regreso. Hoy iniciaremos en Transgresivos una nueva estación, un nuevo país. Hoy hablaremos un poco de Argentina. En este capítulo hablaremos sobre la Guerra de las Malvinas, ocurrida en el año de 1982. Luego les recomendaré un poco del rock que se derivó de este movimiento político, social y patriota. Un poco de metal que se deriva de las juventudes contestatarias que ya no querían más una dictadura. Y finalizaremos con la entrevista, como ya es recurrente, de un gran amigo mío que nos contará su experiencia de vida en este país y sobre todo su vivencia en el rock. Transgresivos. Bueno, Argentina es el segundo país más grande de América del Sur después de Brasil y por sus territorios extensos reclamados como las Malvinas y la Antártida es el séptimo país más extenso del mundo. Limita con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, así que su geografía y sobre todo sus costumbres, su sociedad y su cultura es muy variada. Argentina formaba el virreinato del Río de la Plata y su independencia es muy similar a la chilena, tanto así que inicia en la misma época, en el mismo año, en 1810. Ellos se disuelven por un pacto político, aquí no hubo una guerra, realmente como pertenecían a una colonia, así que para España era más importante mantener sus dos virreinatos principales, como lo era el de Perú y el de la Gran Colombia, y las Provincias Unidas del Río de la Plata en la Junta de la Revolución del mes de mayo acordó, y apoyados por los ingleses, he aquí la paradoja de la que luego hablaremos, lograron generar un cabildo abierto al virrey con el fin de que éste saliera de su territorio. España tenía demasiados conflictos en ese territorio, decidió no preocuparse por los argentinos y preocuparse por otras batallas como un poco más al norte con O'Higgins y mucho más al norte en Colombia y Venezuela con Simón Bolívar. Esto no quiere decir que no hubo guerras, ¿no? Aunque fue una independencia un poco diplomática, sí hubo guerras. Se puede hablar principalmente de la batalla de Tucumán, una de las más fuertes en el norte de Argentina, donde el ejército realista intenta volver a reclamar sus tierras. Luego de esto ya inician un montón de guerras civiles, de cómo se debían gobernar y sobre todo de cómo deberían organizarse internamente, puesto que tenían la Liga de los Pueblos Libres más o menos hacia el nororiente del país, el Congreso de Tucumán hacia el noroccidente y los pueblos originarios hacia el sur y al norte, pueblos originarios gauchos que compartían creencias con el Paraguay, con el Uruguay y con Chile en muchas de sus fronteras y fueron expulsados realmente también por los hijos de españoles que reclamaban una independencia en su territorio para mejorar sus derechos. Adicionalmente, Argentina sufrió una dictadura desde 1976 hasta 1983, con unas dinámicas similares a las ya charladas en Chile, pero con sus diferencias, diferencias estructurales como aquí no había una cabeza visible, aunque Videla era el jefe en mando de esta junta militar, el golpe militar fue dado por los militares en pleno. Este país también nos inspiró a nosotros como Colombia en nuestro proceso de paz y muchas de las experiencias de ellos las acogimos aquí en Colombia, como por ejemplo la Comisión de la Verdad.
transgresivos. Pero bueno, charlemos un poco de las Malvinas. Pues resulta que desde el siglo XVI estos territorios son llamados por los ingleses Falklands y son descubiertos por una casualidad de la exploración marítima de la Royal Marine de la Gran Bretaña. Asimismo, por los 1711, 1712, la colonizó también España y la colonizó también Francia. Hay periodos de tiempo donde estas tres colonias se encontraban en las Islas Malvinas o territorios de ultramar del sur y no sabían de la existencia los unos de los otros. Esto llevó a que los franceses sacaran a los españoles a los franceses y finalmente decidieran por un acuerdo o un tratado marítimo que el territorio era inglés. Y estamos hablando de esto del siglo XVI. Esto quiere decir que Inglaterra ha tenido interés en este territorio desde hace bastante tiempo. Pero ¿por qué el interés de Inglaterra en este territorio? Ustedes dirán, es una isla perdida casi llegando a la Antártida a unos 600 kilómetros del continente latinoamericano. Pues sencillamente es porque esta isla, por ser tan al sur, tiene un territorio agreste, pero asimismo la naturaleza le ha dado un sinfín de beneficios minerales, como por ejemplo allí se extrae el magnesio, el cobalto y diamantes. Adicionalmente, se pueden extraer otra clase de minerales muy importantes para la industria farmacéutica y es un gran punto de acopio para las exploraciones a la Antártida. Por eso Inglaterra siempre ha visto con gran interés ocupar estas islas. Pero además de eso, el sentimiento de imperio de la Gran Bretaña es tan grande y tan aún presente que ellos aún sienten que necesitan estas islas o territorios de ultramar en caso de que vuelvan a suceder eventos históricos como expulsiones de sus compatriotas por guerras internas o por peleas entre imperios. Por ello, para ellos, tener esos territorios alejados de su isla es importante como una especie de plan B, de resguardo y de territorio donde nunca dejarán de existir. Por eso son llamados territorios de ultramar o, como les decía, Falklands. Argentina, 2 de abril de 1982, en plena dictadura, era el final de este régimen político y la ciudadanía ya estaba comenzando a salir a las calles, ya estaba comenzando a perder el miedo y la junta militar estaba perdiendo legitimidad. Es por eso que como política de Estado, Videla y el general Galtieri deciden hacer propaganda política y convencer a los argentinos de que las Malvinas son recuperables. Y eran recuperables en ese año, porque es un territorio de ellos. Es así como envían 800 soldados a este territorio casi que baldío. Los envían con muchos problemas logísticos, con desabastecimiento de enseres, de insumos, de armas, de protección contra el frío. Y la junta militar lo que quería también en su ego era enviar a los militares con el fin de que Inglaterra respondiera, pero respondiera políticamente, no que se iniciara una guerra. Y pues se equivocaron, porque desafortunadamente, y se ha hablado mucho de lo que pudo ser, en donde Argentina pudo ganar esta guerra y las posibilidades que tuvo para someter a la Gran Bretaña, se dice que en ese mismo año Margaret Thatcher, en su política de austeridad, decide hacer una última revisión militar y envió todos los barcos a dar una vuelta, a organizarse y hacer simulacros para después poder venderlos y así ganar dinero y recuperar. Es decir, iban a desmantelar parte de la Royal Marine, pero como el afán de Videla en Argentina era recuperar popularidad, decide adelantar el ataque 5 meses. Y esto evita que Margaret Thatcher venda estos insumos y estos buques de guerra. Por tal motivo, ya listos, responden. Y responden con todas las fuerzas. Se dicen que además enviaron 3 submarinos con cargamento nuclear. Cuando la Junta se entera de esto, pues decide comenzar a agrupar más y más jóvenes en las islas, pero estos jóvenes no estaban capacitados para poder enfrentar el frío y la inclemencia de estas islas, pues es casi llegando a la Antártida, es un punto muy sur del continente y pocos regimientos de las Fuerzas Armadas Argentinas estaban listas para esto. Desafortunadamente, los mejores soldados de esta nación estaban en la frontera con Chile porque desde 1978, en el régimen de Augusto Pinochet, estaban en una línea roja de que iniciaba una guerra y ellos no se podían permitir perder frontera con su vecino. Por tal motivo, decidieron enviar soldados del norte y del centro de Argentina y soldados sin la preparación adecuada para lo que se venía.
Los argentinos no pudieron hacer una base estable en las Malvinas que despegaran aviones. Por tal motivo, los aviones argentinos solamente podían volar 3 minutos y devolverse a territorio continental. Los ingleses lograron llegar con sus cargueros y portaaviones a más o menos 100 millas desde las Malvinas. Por tal motivo, sus aviones podían volar hasta 30 minutos por encima de las Malvinas, así que comenzaron a dominar. En ese momento Argentina ya iba perdiendo. Iba perdiendo porque estaban sitiados, la logística no les daba, los soldados estaban muriendo de hambre, de frío, estaban completamente abandonados, los aviones no llegaban a poder dar la batalla que necesitaban dar, pero Argentina tenía un gran soldado retirado, pero que aún podía dar sus fuerzas, y estoy hablando del crucero General Belgrano. Este era un buque crucero sobreviviente del ataque japonés en Pearl Harbor. Pues imagínense que desafortunadamente intentaron hacer un ataque, pero como les decía, los cazas británicos lograron ver que se venía un ataque sorpresa, avisaron y el ataque sorpresa perdió toda credibilidad y desafortunadamente un submarino hundió al general Belgrano. En este ataque murieron 323 argentinos, casi la mitad de los que fallecieron en esta guerra. Una guerra que duró solamente 74 días, así que más o menos calculen la magnitud de esta pérdida. Gran Bretaña inicia el desembarco en las Malvinas y Argentina no pudo determinar en dónde iba a desembarcar porque las islas tenía fácilmente 12 puntos viables para que sucediera este hecho y no contaba con las suficientes minas, ni tropas, ni armamento para defender todos los puntos. Es por eso que la guerra en tierra solamente duró 17 días y los problemas de Argentina comenzaron a agudizarse. Los soldados morían más de hambre que por balas, más del olvido del Estado que a manos de los de la Gran Bretaña. Es así como Argentina pierde esta guerra. Y esto deriva en que la Junta Militar perdiera toda credibilidad y un año después, en 1983, salieran del poder. Regresa la democracia y la sociedad comienza a consentir esta democracia a toda costa porque saben lo que vale, saben qué es estar sin ella y empieza un régimen democrático de censura, de miedo, de temor. Se puede decir que es un régimen democrático pacificador. Es por ello que genera una incertidumbre juvenil y comienzan a haber dos movimientos en Argentina muy fuertes. Un movimiento derivado del rock en español, Charly García y toda esa onda hippie donde se identificaban con el todo está bien, con el hagamos la paz, con encontrémonos hermanos, y estalla un movimiento rockero, hard rockero, trashero, de inconformismo. Se generan brigadas metálicas, como ellos lo denominan, que eran grupos de jóvenes que se juntaban a escuchar heavy metal, a defender sus ideales y a poder gritar de que Argentina, por más que regresara a la democracia, está mal y necesitaba un nuevo inicio y no silenciar las voces que pedían cambios estructurales. Es por ello la importancia de personas como Papo, el cual es el fundador de Riff, la cual es una banda de metal. Esta banda es la pionera en Argentina y creo que saca a la luz lo que se cantaba en los suburbios argentinos por los jóvenes y lo hace muy bien. Lo hace tan bien que genera adeptos, fanáticos y seguidores en todo el territorio argentino. Pero antes de Riff, ¿qué había? Pues de antes de Riff había la Papo Blues, que es lo que les digo, es la primera banda del Papo. Está Aeroluz, está Manal, está El Reloj y Billy Bond y la pesada del rock and roll. Pero si vamos a hablar de sonidos extremos en Argentina, no podemos hablar de antes de Riff. Realmente creo yo que se debe trazar una línea y las personas que hablen de heavy metal y sonidos extremos en Argentina deben partir desde Riff, la cual dio origen a lo que para mí es la banda más contestataria de la década de los 80 en Argentina y es la gran banda B8, la cual de una manera contundente decía una de sus letras, recuerdo, no dejan pensar, ya no dejan ser, ya no dejan mirar, pero por suerte puedo ver. Y esta era la manera en que estos jóvenes lograban gritarle a Argentina que algo estaba mal. ¿Y qué pasaba en las juventudes? Pues había marginalidad, separación, pobreza, falta de empleo y B8 fue la banda encargada de mandar todos esos mensajes a los oídos de la sociedad argentina. Por eso su importancia, se las recomiendo y se las dejo en una lista de reproducción en este capítulo. Bueno, ya de allí se deriva una de las bandas que yo más quiero de este país y es Hermética. Se deriva porque se desintegra B8 y uno de sus miembros es cofundador de Hermética y Hermética ya hace una especie de thrash metal.